Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el misericordioso, el clemente. Este va a ser el capítulo 1 de la lectura del libro de Ibn Taymiyyah al-Aqida. Vamos a empezar con la traducción y la lectura de la primera página. Después de la introducción, empieza Ibn Taymiyyah diciendo: todas las alabanzas pertenecen a Allah, o alhamdulillah, a quien ha enviado a su mensajero con la guía y con la religión de la verdad, para que domine cualquier otra religión, y Dios siente es suficiente como testimonio sobre nosotros, o testigo sobre nosotros. Atestigo que no hay ninguna deidad, la ilaha illallah, excepto Allah, solo, sin asociados, y afirmo con esto de manera monoteísta, o soy monoteísta afirmando esto. Y atestigo que Muhammad es su siervo, sallallahu alaihi wasallam, que Dios le da bendiciones y paz de manera amplia. El credo o la creencia del grupo salvado, victorioso, que tendrá la victoria hasta el momento, hasta la hora, es, empieza aquí: creer en Allah, sus ángeles, libros, sus mensajeros y la resucitación después de la muerte, y creer en el destino, el bien y el mal. Y dentro de la creencia en Allah, creer en lo que Él mismo se ha descrito en su libro y lo que lo describió su mensajero sallallahu alaihi wasallam. Así que los atributos que Dios mismo se ha descrito a sí mismo, y los atributos que están mencionados en los dichos del profeta sallallahu alaihi wasallam. Min ghayri tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Esos son los 4 nos que tenemos siempre en los libros de Ibn Taymiyyah: sin alteración, sin negación, sin adaptación o preguntar cómo, y sin semejanzas. Esos son siempre los 4 nos: sin alteración, tahrif, wala ta'til, sin negación, no puedes negarlos, o min ghayri takyif, sin adaptarlos o preguntar cómo o pensar en el cómo, wala tamthil, sin dar semejanzas o ejemplos o alguna similitud con la creación. Y aquí sigue Ibn Taymiyyah: si no creen en Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, no hay nada como él. Es un versículo del Corán: wa huwa as-sami'u al-basir, el que todo oye o el que todo escucha y el que todo ve. Y aquí sigue: y no niegan de él lo que él mismo se ha escrito, y no alteran sus palabras de sus significados verdaderos, y no niegan los nombres de Allah ni sus versículos. Wala yukayifun, y no adaptan, no preguntan cómo o cambian las cosas para que sean como ellos quieren, o tratan de explicar el cómo. Wala yumathalun, y no tratan de dar ejemplos con sus atributos, ejemplos por sus atributos con atributos de su creación. Porque él, subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, la samia lahu, wala kufun lahu, wala niddu lahu. Las 3 palabras son muy parecidos, entonces a lo mejor lo voy a traducir así: no hay nada igual a él, no hay nada con calidad a él o del mismo nivel que él, y no hay nada que puede ser competencia a él. Nadie le puede competir, nadie le puede ser contra él, porque nadie llega a este nivel. Entonces las 3 palabras son muy parecidas: no hay nada igual a él, no hay nada de su misma calidad o su mismo nivel, y no hay nada que pueda competirle o que no puede ser de su mismo nivel. Y aquí sigue: y no se mide con su creación, porque él, subhanahu wa ta'ala, o él glorificado sea, sabe lo mejor su mismo y sabe lo que demás. Y todo lo que dice es verdad, y tiene las mejores palabras que su creación. Y después, sus mensajeros son sinceros, y la palabra musaddaqun, así que puede tener 2 significados: que son aceptados por su gente, o deben ser aceptados y creídos por su gente. Debemos creer en lo que dicen los mensajeros, y también puede significar aprobados o acreditados por Dios mismo. Entonces los mensajeros de Allah que revelaron cosas sobre él son sinceros, y al mismo tiempo los debemos creer. Con diferencia de lo que personas dicen sobre Dios, lo que realmente no saben. Quiere decir, sin revelación del Corán y ni siquiera revelación a sus mensajeros. Y aquí dice, y por eso dice Dios subhanahu wa ta'ala, y empieza a citar versículo tras versículo tras versículo. Empieza el primer versículo: glorificado sea tu Señor, el Señor de la gloria de lo que ellos describen, y paz sobre los mensajeros, y las alabanzas son para Allah, el Señor de toda la creación. Y luego sigue Ibn Taymiyyah con sus palabras: así que él mismo se glorificó de todo lo que le describieron la gente que fueron contra los mensajeros. O salamun ala al-mursalin, y paz sobre los mensajeros, por la sanidad o lo sano que dijeron sobre Dios, lejos de cualquier deficiencia o cualquier defecto. Y él, subhanahu, y él, glorificado sea, ha unido todas las descripciones que se ha dado a sí mismo entre la negación y la afirmación. Así que Dios mismo se describió con algunas cosas en el Corán, o sea, básicamente se describió con lo que es, y existen también negaciones de lo que no es Dios. Entonces la gente del Sunnah o el Jama'a, la gente unida en el Sunnah,
no pueden evitar, no pueden alejarse del mensaje o de lo que han traído los mensajeros, porque este es el camino recto, el camino de lo que Dios les ha bendecido entre los profetas, entre los piadosos, los mártires y la gente buena en general. Y dentro de esto viene la descripción que Dios mismo se ha dado en Surat al-Ikhlas, que es Sura 112, Qul huwallahu ahad, que equivale al tercio del Corán, donde dice Dios: Qul huwallahu ahad, di Dios es uno, Allahu samad, Dios es el absoluto, lam yalid wa lam yulad, no engendró ni fue engendrado, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, no hay nada igual a él. Aquí en esta sura es muy importante, lo que voy a decir ahorita son mis palabras. La palabra al-samad, el que sostiene solo, absoluto, no necesita nada que le causa, que le crea. Lam yalid wa lam yulad, no fue engendrado ni engendra, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, no hay nada absoluto igual a él. En esta sura vienen muchas palabras que realmente abarcan muchos lados del monoteísmo. Y luego sigue, y lo que se ha escrito a sí mismo en la alía más grande o más importante de su libro, obviamente hace referencia al versículo del trono, Ayat al-Kursi, donde dice: Allahu la ilaha illa al-qayyum, Dios, no hay Dios excepto Él, Él es el viviente, el sostenedor, no se le acerca nada de sueño ni cansancio, sabe todo lo que hay en los cielos y en la tierra, quien se interceda ante Él a menos que sea con su permiso, sabe lo que hay entre sus manos y lo que hay en sus espaldas o atrás de ellos, no le llegan a nada de su conocimiento o no le limitan a nada de su conocimiento a menos con lo que Él mismo ha permitido. Su trono o su kursi abarca lo que hay en los cielos y la tierra y no le es nada pesado mantenerlos o sostenerlos. Él es el Altísimo, el Grandioso. Y sigue Ibn Taymiyyah aquí, y por eso cualquiera que lee este versículo en una noche permanece protegido de Allah y no le acerca ningún satán hasta que amanezca. Y el versículo de Dios subhanahu wa ta'ala: encoméndate en el viviente que no se muere, o el viviente inmortal. Y su dicho: Él es el primero y el último, el manifiesto y el oculto, Él todo lo sabe. Y su dicho: Él es el que todo sabe y Él sabe. Es muy importante mencionar aquí que en el idioma árabe la mayoría de los atributos de Dios vienen como en la raíz de palabra que es fa'il, que viene como de forma exagerada de cualquier cosa. Así que cuando decimos el alim, el que todo sabe, el hakim, el que tiene toda la sabiduría, y también otros dos atributos en otro versículo, el alim, el jabir, el que sabe todo y al mismo tiempo el que está informado de todo. Ahora voy a mencionar por qué Ibn Taymiyyah está mencionando versículo tras versículo sobre el conocimiento de Dios. Es muy importante, ahorita lo voy a mencionar. En otro versículo Dios sabe lo que hay dentro de la tierra, o lo que hay en la tierra y lo que sale de la tierra, lo que desciende del cielo y lo que anda dentro de ella. O sea, sabe lo que está en el cielo y sabe lo que está en la tierra. Y Él tiene las llaves del oculto, no hay nadie que la sabe excepto Él. Sabe lo que hay en la tierra, lo que hay en el mar. No se desciende, no se cae una hoja de un árbol a menos que Él la sabe, ni un grano que está en la oscuridad de la tierra, ni algo duro, ni algo suave, o al revés. Hace referencia a lo que vivo, a cualquier ser vivo, que puede ser plantas o animales, o a cualquier objeto que realmente no tiene vida. Y la fi kitabin mubin, todo está en un libro, o sea, todo está informado, todo está dentro de un libro que tiene Dios, o todo lo tiene Dios en su conocimiento. Otro versículo: todo lo que carga una mujer, o sea, hace referencia a el embarazo. Dios también sabe de qué están embarazados. Y otro dicho: para que sepan que Dios es todopoderoso, o tiene el poder sobre todo, y que ha abarcado con su conocimiento a cualquier cosa. Y hasta ahí voy a parar. Aquí quiero explicar algo muy importante. Porque Ibn Taymiyyah hasta aquí está mencionando muchos versículos que hablan del conocimiento de Dios, que Dios sabe todo, que Dios, su conocimiento abarca todo, sabe cualquier cosa, su conocimiento abarca hasta las hojas que se caen de los árboles, los animalitos, seres vivos que están dentro de la oscuridad de la tierra o en el mar, en el fondo del mar. Dios tiene conocimiento sobre todo. Como he dicho en el video de introducción, que en esta serie de lectura de libros no solamente voy a mencionar el credo correcto, pero también voy a hablar del credo incorrecto. En este libro, que también prometí que voy a hacerle una lectura, habla de una herejía muy famosa que existía en una edad muy temprana de la vida del Islam, o la historia del Islam, que se llama al-Jahmiyya. Los Jahmiyas que ya posteriormente van a causar el nacimiento de otra herejía llamada los Mu'tazilitas, son gente que negaron muchos atributos de Dios subhanahu wa ta'ala
entre ellos es el conocimiento. Por eso cuando leemos ahorita Ibn Taymiyyah así fuera de contexto y decimos, o sea, Ibn Taymiyyah, ¿por qué pierdes tu tiempo hablando de esto? Pues todo el mundo sabe que Dios sabe todo, Dios es omnisciente, conoce todo. Es porque realmente existía, y lamento decir que existe, aunque no solamente en Islam, en otras religiones, gente que dice que Dios no sabe todo. Astaghfirullah, subhanallah, ta'ala, o sea, que glorificado sea de todo lo que describen. Voy a leer un poco, o voy a hacer una lectura de unas 2-3 páginas de cómo era el pensamiento de esta gente que decía que Dios realmente no sabe todo. Esta gente básicamente empezaron su filosofía con una pregunta. ¿El conocimiento de Dios es eterno o no es eterno? Y obviamente la respuesta fue es eterno. Y luego hicieron otra pregunta. ¿El conocimiento es Dios mismo o es separado de Dios? O sea, no es Dios. O sea, la pregunta es así. ¿El conocimiento es Dios o no es Dios? La respuesta, pues obviamente Dios tiene conocimiento, pero no es Dios. Y ahí entrarían en una filosofía obviamente totalmente errónea, diciendo pues entonces, si el conocimiento de Dios es eterno y al mismo tiempo no es Dios, entonces existe otro ser que también es eterno y también existía con la misma altura de Dios. Obviamente es una herejía totalmente errónea, porque si basando en este criterio, pues podemos hablar de todo. O sea, podemos hablar del poder de Dios. ¿El poder de Dios es eterno? Pues sí, es eterno. ¿El Dios es poder o el poder de Dios es la misma cosa? No, Dios tiene poder, tiene este atributo de tener poder. Entonces podemos decir que existe Dios, existe poder, y existe amor, y existe conocimiento, y existe, o sea, así vamos a quitarle a Dios sus atributos. Y obviamente la respuesta de nosotros, Ahl Sunnah, que el credo correcto, Dios mismo tiene atributos y esos atributos son eternos con su existencia. Y esto fue cuando los Jahmiyya empezaron a ir todavía más allá. Dios siempre tenía el conocimiento o en algún momento creó este conocimiento. Nosotros obviamente vamos a decir, no, si es un atributo de Dios, entonces desde que, o sea, con la eternidad de Dios siempre ha tenido este conocimiento. Porque al decir que Dios creó este conocimiento, entonces significa que en algún momento existía el momento y el tiempo que Dios no tenía conocimiento. ¿Cuál es el opuesto de conocimiento o tener conocimiento? Pues ignorancia. Y subhanallah, no podemos decir absolutamente nada de deficiencia sobre Dios. Entonces nuestra respuesta fuerte y básica, que existen otros libros, incluso el libro del Imam Ahmad en Radd al-Jahmiyya o Refutar los Jahmiyya, y también nuestro libro fuente que vamos a usar mucho en esta serie, que el conocimiento es parte, es un atributo de la esencia de Dios mismo, no es separable, pero al mismo tiempo no podemos decir Dios es conocimiento. No, Dios, es una esencia y uno de sus atributos es el que sabe todo, su conocimiento, su omnisciencia. Los Jahmías llevaron esto todavía a otro nivel más alto, que Dios sabe lo que van a hacer los seres humanos o su creación en el futuro, o los va a saber cuando realmente esto pasa. Esa es una herejía total. Dios sabe lo que pasó y lo que va a pasar y lo que hubiera pasado si hiciéramos algo. No quiero complicar las cosas mucho, pero vamos a hablar mucho sobre este tema cuando llegamos, inshallah, al tema del destino, porque ahí vamos a tener a dos lados también con pensamiento e ideologías muy diferentes. Uno que se llama el Qadariyya y uno que se llama el Jabriyya, que también son dos cosas complicadas. Pero lo que quiero contestar aquí, y lo quiso contestar Ibn Taymiyyah, y la respuesta correcta sobre eso, el decir Dios y el conocimiento es una sola cosa, eso es erróneo. Dios tiene el atributo del conocimiento y es un atributo eterno, de la esencia de Dios mismo, el Dhat al-Ilahiyya. No es que existió Dios y luego le creó a sí mismo un conocimiento. Esto es totalmente erróneo y es incorrecto, es una hereje, porque esto nos comprometería a decir que Dios en algún momento existió sin su conocimiento. Y esa es una deficiencia. Dios siempre ha tenido de manera eterna su conocimiento y no es un conocimiento creado. Cualquier intento de decir que hay algo que existió con Allah desde la eternidad es un shirk, es asociación con Allah y es un kufr, te saca del Islam. Los Jahmiyas, según mi conocimiento y según los libros que he leído del Imam Ahmad o Ibn Taymiyyah, no son musulmanes. Y podemos fortalecer nuestra respuesta que el poder de Dios no es Dios mismo, pero Dios tiene este atributo dentro de su esencia. Y obviamente aplicando nuestra regla de Laysa kamithlihi shay, no hay nada como Dios, entonces el conocimiento de Dios es totalmente diferente del conocimiento de las creaciones. Y ahí aplicamos nuestros 4 nos. No hay tahrif, no hay alteración, no podemos cambiar la palabra, no hay ta'til, no podemos negar que Dios tiene conocimiento, no tenemos takyif o preguntar cómo o pensar en el cómo, imaginar el cómo, adaptar el cómo. Y la última, tamthil, no podemos dar ejemplos o comparar el conocimiento de Dios con el conocimiento de la creación, porque al final la creación es creada
y su conocimiento es creada y todo lo que tenemos nosotros es creado. El único que no es creado es Dios subhanahu wa ta'ala. Los Jahmiyas los vamos a repetir todavía en muchos otros temas porque realmente causaron igual hasta lanzaron un nuevo modelo de su ideología que van a ser los Mu'tazilitas, y inshallah vamos a hablar mucho de ellos también. Y por eso Ibn Taymiyyah en su libro defiende fuertemente que Dios abarca todo con su conocimiento, y aún también las cosas que van a pasar entran también en el conocimiento de Dios. Su conocimiento no es creado y tampoco no es Dios, un atributo de Dios eterno con su existencia. Esto básicamente fueron 2-3 páginas del libro de Ibn Taymiyyah donde nada más cita versículos, un versículo tras otro. Más adelante inshallah en el libro vamos a hablar todavía en algunas explicaciones de Ibn Taymiyyah donde también recita algunos hadiths, pero hoy entendiendo más o menos cuál es nuestro credo y cuál es el credo incorrecto. Muchas gracias y nos vemos inshallah con el capítulo 2 del libro de la Aqida al-Wasatiyya.